Ok, buenas noches. Am, He considerado algunas cosas y me ha surgido mucha preocupación sobre lo que estén llevándose de aprendizaje, más que nada de retroalimentación. Si bien el aprendizaje manual se puede prestar a que aprendan por su propia cuenta y únicamente a crear dudas, como algunos lo hacen, quiero comentar algunas cosas y tomando en cuenta lo que es el enfriamiento y sobre el calentamiento, yo voy a explicar con mis palabras a mi manera para que también se apoyen. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, contamos con el ciclo básico de refrigeración. Ok, ya está de más señalar los elementos. Entonces vamos a hablar, vamos a dar el recorrido por el simple hecho de terminar y explicar el subenfriamiento. Ok, y de entrada, el subenfriamiento se da en la parte de alta presión. Ok, es contrario, ¿no? Porque sabemos, bueno, estamos hablando de subenfriamiento y podemos relacionar el enfriamiento con frío. Así como algunos se confunden y entienden que un circuito abierto es un circuito donde hay paso de corriente, porque pensamos que en una puerta abierta, pues cuando está abierta el paso, no es así. Sabemos que ya los que saben bien un circuito cerrado, pues uno que sí tiene paso. Sin embargo, podemos llegar a confundirnos. Bueno, aquí el enfriamiento no se da en evaporador, no se da en parte fría del sistema, se da en la parte de alta presión y alta temperatura, justamente en el punto donde ya ocurrió la condensación. Para eso vamos a entrar al compresor y recordemos las tres funciones que tiene: succionar el refrigerante expansionado a baja presión y temperatura, comprimirlo para aumentar su presión y temperatura, a la vez que lo descarga a alta presión y temperatura directamente para el área de condensación. Es muy importante que el refrigerante aumente presión por dos razones. La primera es que se tiene que efectuar un recorrido completo de principio a fin. Entonces, pues si no tenemos la presión suficiente, el refrigerante pues no va a llegar del punto de partida al punto final, ¿sí? No va a realizar todo este recorrido correctamente. Segundo, necesitamos aumentar su presión para aumentar su temperatura, porque recuerden que presión y temperatura son proporcionales. Subimos la presión, temperatura sube. Bajamos la presión, bajamos la temperatura. Entonces, se sube la presión para aumentar la temperatura y que se lleve a cabo la condensación. La condensación, recuerden que es un cambio de estado que se da de vapor a líquido. Y para que se efectúe la condensación se tiene que llevar a cabo una transferencia de calor. Y es por eso que el condensador es un intercambiador de calor, en donde se lleva una transferencia de calor, donde tenemos refrigerante a alta presión y temperatura, una temperatura superior a la temperatura ambiental. El refrigerante entra en contacto con la tubería y la tubería con el medio ambiente. Esta es el área exterior. Podemos ubicarlo en un aire acondicionado en la parte de afuera o en la parte superior, en un refrigerador en la parrilla de atrás o en la parrilla de abajo, que tiene con un condensador de tiro forzado. ¿Sí? Ahora bien, ok, ahora bien, bueno, recuerden, bueno, vamos a entender esta parte y ya vamos a ver sobre los principios de la termodinámica. Para que se lleve a cabo esta transferencia de calor, pues debe de haber una diferencia de temperaturas. Y aquí el refrigerante está cediendo calor en el condensador para hacer un cambio de estado, pasando gradualmente entendemos como poco a poco,
de vapor a líquido, ¿sí? Entonces estamos hablando que si tenemos el refrigerante en 70 70 grados centígrados y no sé, 80 psi, por ejemplo, el refrigerante, a pesar de que está cediendo calor para cambiar de estado, no está perdiendo presión ni temperatura. ¿Por qué? Antes de dar la respuesta, quiero que reflexionemos. Pueden pausar el video y preguntarse, ¿por qué? Si se está cediendo calor al medio ambiente, porque ustedes han experimentado eso, han pasado por un condensador, han sentido caliente, han sentido el calor, porque si el condensador expulsa o disipa el calor del refrigerante por medio de la tubería, ¿por qué si se está perdiendo este calor no hay un cambio en la temperatura? ¿Por qué no hay un cambio en la presión? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es simple. El refrigerante en estado de vapor comprimido almacena más calor que el refrigerante en estado líquido comprimido. Una cosa es temperatura y otra cosa es calor, ¿sí? En cuestión de calor, ya hay otras unidades, ya hay otros procesos termodinámicos más complejos que lo explicarían de mejor manera, pero nos vamos a quedar con eso. El refrigerante en estado de vapor almacena más calor que el refrigerante en estado líquido. Por eso se cede calor y no se altera la presión ni la temperatura. Ajá, sí, hasta este punto. Justamente, obviamente, no es que sea una máxima, pero lo pongo de manera gráfica o como referencia para que lo comprendan. A partir de este punto, ¿qué pasa? Que al tener la condensación gradualmente, la condensación puede llegar a un 99%, 99.1, .2, .3 y así, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que ya se cedió el calor suficiente para cambiar de estado. O sea, ya tenemos un refrigerante en 99.6.7% líquido. ¿Por qué? Porque ya se transformó de vapor a líquido. Quiere decir que queda un porcentaje mínimo menor al 1% de refrigerante en estado de vapor que no se ha condensado. Como el vacío, se los he explicado anteriormente, cuando encendemos la bomba de vacío, enseguidita baja la presión y se manifiesta o da la lectura de presión de vacío. Pero hay un último rango de vacío, el cual pasan 5, pasan 10, pasan 15, pasan más minutos y nada que pasa, que es más complicado bajar. Bueno, aquí también con el refrigerante, pues ese porcentaje mínimo menor al 1% va a ser muy complicado obtenerlo al 100%. Entonces, tenemos que el refrigerante ya se dio la mayor cantidad de calor. ¿Y qué va a pasar? Pues que sigue en contacto con el medio ambiente, sigue en el área exterior, sigue con alta presión y temperatura superior a la del medio ambiente. Entonces, si obedecemos a la ley de la termodinámica, ¿qué va a pasar? Nuevamente pausen el video, piensen. Independientemente del estado del refrigerante, si tenemos refrigerante a una temperatura superior a la ambiental, ¿qué va a pasar? La respuesta es sencilla. El refrigerante va a tener una pérdida de calor todavía, pero esta vez, como ya efectuó su cambio de estado en líquido, va a perder temperatura. Y esa pérdida de temperatura se llama subenfriamiento. Y ocurre cuando el 99 aproximadamente % de refrigerante
ya se condensó. Ahora, algo muy peculiar en el superenfriamiento es que perdemos unos grados de temperatura y con esto quizá podamos lograr el 100% de la condensación, pero a pesar que perdemos unos grados de temperatura, supongamos que estamos en 70 grados centígrados o 60 grados centígrados y el superenfriamiento es de 6 grados centígrados. Quiere decir que de 60 va a bajar a 54 grados centígrados, pero la presión se va a mantener. La presión va a seguir siendo la misma. Y eso nos lo explica el diagrama entálpico de Muller, que va a ser un tema que tarde o temprano vamos a ver. No le podemos correr al diagrama de Muller porque es algo que todo frigorista debe entender. Y ustedes están ya totalmente en un punto donde ya si han recopilado todo lo necesario con un mínimo, van a poder entender este tema. Ahora bien, ese es el subenfriamiento. Entonces, para resumir, subenfriamiento, pérdida de temperatura de refrigerante cuando ya se condensó en más del 99%. Sucede por cuestiones termodinámicas, obvias y lógicas, en las cuales se sigue cediendo calor al medio ambiente en el área exterior o de condensación. Ahora, tenemos aquí que a partir del control de flujo, el refrigerante comienza su proceso de expansión, que ese proceso de expansión es el proceso cuando el refrigerante deja de estar comprimido. Ya no está comprimido, ya se expande. Al expandirse pierde presión y al perder presión pierde temperatura. Y si obedecemos a la propiedad química del refrigerante que nos dice que tiene un punto de evaporación o de ebullición muy bajo, significa que va a empezar en automático a evaporarse. Entonces, con el punto de evaporación que tiene bajo, pues va a producir esa cuestión de frío, que no es nada más y nada menos que va a activar la extracción de calor del recinto en el área refrigerada o congelada. ¿Ok? Va a empezar a absorber el calor por medio de la convección de manera indirecta, ya que recuerden que el refrigerante está en contacto con la tubería y la tubería con el medio ambiente. Y bueno, a partir de este punto donde está el símbolo de más, hasta acá, supongamos que es el evaporador, ¿sí? Ahí se va a evaporar a mayor cantidad de refrigerante, pero nos damos cuenta que a partir de aquí, pues el refrigerante ya se empieza a evaporar. Supongamos que aquí tenemos un 92% de refrigerante que se va a evaporar. Si queremos definir la eficiencia frigorífica, entonces diríamos que la eficiencia frigorífica es del 92%. ¿Ok? En este lapso de aquí se está evaporando, es estimado obviamente, es para que lo entiendan, qué sé yo, un 7.6%, 7.8%. Entonces si sumamos 92 más 7.8 nos da 99.8%. Quiere decir que de aquí, desde salida de control de flujo, 7.8 más 92% en todo este recorrido nos da 99.8% y va a llegar aquí a esta partecita que representa la línea de retorno, la línea de succión. Esta línea de succión, si se dan cuenta, ya está fuera del congelador o fuera del área refrigerada. Ya está en contacto con el medio ambiente. Y en este pequeño lapso tenemos que el refrigerante ya se evaporó en un 99.8% y tenemos un 0.2% que, como en la condensación, es muy difícil de que se termine de evaporar. Entonces, ¿qué ocurre? Al entrar en contacto con el medio ambiente, pues el refrigerante ya tiene un cambio más brusco de temperaturas. No es lo mismo que el refrigerante fluya en un área donde hay baja temperatura, como el área de congelador o el área de un evaporador, a que ya esté en contacto con la línea de retorno, que sabemos que es con la que ya se
hace un contacto indirecto con el medio ambiente. Y bueno, pues el refrigerante se va a terminar de evaporar en este pequeño tramo. Y este pequeño tramo va a producir algo que se llama sobrecalentamiento. Ojo, no confundamos sobrecalentamiento a recalentamiento. El sobrecalentamiento es otra cosa. El recalentamiento es también otro tema. O sea, el sobrecalentamiento es una y recalentamiento es otra. Recalentamiento es una falla de compresor en el cual trabaja de más y se recalienta. Sobrecalentamiento se da en la línea de succión, en la línea de retorno, en donde, así como el enfriamiento, lo va a hacer pero a la inversa. El refrigerante que está frío, ahora se va a sobrecalentar. Va a agarrar calor del medio ambiente y va a subir un poco su temperatura. Supongamos que si tenemos aquí refrigerante a, qué sé yo, menos 10 grados centígrados, en este punto va a tener un sobrecalentamiento de, no sé, de 10 grados centígrados. Entonces va a aumentar de menos 10 a 0 grados centígrados. Y con esto vamos a obtener la evaporación del 100% de refrigerante. El sobrecalentamiento se calcula y también es benéfico para evitar que el refrigerante llegue en estado de líquido al compresor, así como le pasó al último equipo en donde se hizo una carga excesiva de refrigerante, se congeló la línea de succión y posiblemente que se introdujo un poco de refrigerante en estado de líquido al motor. ¿Vale? Y bueno, ese es el subenfriamiento y el sobrecalentamiento. Me gustaría que surgieran dudas. Es muy bueno que surjan dudas porque así demuestra que se están esforzando, que obviamente pusieron atención y siempre surgen dudas, ¿ok? Bueno, es todo, hasta luego, nos vemos.